Muy buenas tardes. En esta emisión le vamos a dar un corto resumen sobre el libro Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. No fue una labor inútil, pero constituía apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever, porque el texto en castellano no significaba nada, eran versos cifrados. Aureliano carecía de elementos para restablecer las claves que le permitieran desentrañarlos, pero como Melquiades le había dicho que en la tienda del sabio catalán estaban los libros que le harían falta para llegar al fondo de los pergaminos, decidió hablar con Fernanda para que le permitiera ir a buscarlos. En el cuarto devorado por los escombros, cuya proliferación incontenible había terminado por derrotarlo, pensaba en la forma más adecuada de formular la solicitud. Se anticipaba a las circunstancias, calculaba la ocasión más adecuada, pero cuando encontraba a Fernanda retirando la comida del rescoldo, que era la única oportunidad para hablarle, la solicitud laboriosamente premeditada se la atragantaba y se le perdía la voz. Fue aquella la única vez en que la espió. Estaba pendiente de sus pasos en el dormitorio. La oía ir hasta la puerta para recibir las cartas de sus hijos y entregarle las suyas al cartero. Y escuchaba hasta muy altas horas de la noche el trazo duro y apasionado de la pluma en el papel. Antes de oír el ruido del interruptor y el murmullo de las oraciones en la oscuridad. Solo entonces se dormía, confiando en que el día siguiente le daría la oportunidad esperada. Se ilusionó tanto con la idea de que el permiso no se le daría negado, que una mañana se cortó el cabello que ya le daba a los hombros, se afeitó la barba enmarañada, se puso unos pantalones estrechos y una camisa de cuello postizo que no sabía de quién había heredado, y que esperó en la cocina a que Fernanda fuera a desayunar. No llegó la mujer de todos los días, la de la cabeza alzada y la andadura pétrea, sino una anciana de una hermosura sobrenatural, con una amarillenta capa de armiño, una corona de cartón dorado, y la conducta lánguida de quien ha llorado en secreto. En realidad, desde que lo encontró en los baúles de Aureliano II, Fernanda se había puesto muchas veces el apolillado vestido de reina. Cualquiera que lo hubiera visto frente al espejo, extasiada en sus propios ademanes monárquicos, habría podido pensar que estaba loca. Pero no lo estaba. Simplemente había convertido los atuendos reales en una máquina de recordar. Aureliano se fue, y no volvió a salir ni siquiera por curiosidad cuando oyó el rumor de los funerales solitarios. A veces, desde la cocina, veía a José Arcadio deambulando por la casa, ahogándose en su respiración anhelante, y seguía escuchando sus pasos por los dormitorios en ruinas después de la medianoche. No oyó su voz en muchos meses, no solo porque José Arcadio no lo dirigía la palabra, sino porque él no tenía deseo de que ocurriera, ni tiempo de pensar en nada distinto de los pergaminos. A la muerte de Fernanda había sacado el penúltimo pescadito y había ido a la librería del sabio catalán, en busca de los libros que le hacían falta. No le interesó nada de lo que vio en el trayecto, acaso porque carecía de recuerdos para comparar. Las calles desiertas y las casas desoladas eran iguales a como las habían imaginado en un tiempo en que hubiera dado el alma por conocerlas. Se había concedido a sí mismo el permiso que le negó Fernanda, y solo por una vez, con un objetivo único y por el tiempo mínimo indispensable, así que recorrió sin pausa las 11 cuadras que separaban las casas del callejón donde antes se interpretaban los sueños, y entró accesando en el abigarrado y sombrío local donde apenas había espacio para moverse. Más que una librería, aquella parecía un basurero de libros usados, puestos en desorden en los que los estantes mellados por el comején, en los rincones amelazados de telaraña, y aún en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos, en una larga mesa también agobiada de mamotretos,
propietario escribía una prosa incansable, con una caligrafía morada, un poco delirante y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Salía a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba a deambular angustioso, respirando como un gato y pensando en Amaranta. Ella y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna eran los dos recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces en el alucinante agosto romano había abierto los ojos en mitad del sueño y había visto a Amaranta surgiendo de un estanque de mármol brotáquel con sus pollerines de encaje y su venda en la mano, realizada por la ansiedad del exilio. Al contrario de Aureliano, José, que trató de sofocar aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, él trataba de mantenerla viva en un cenagal de concupiscencia, mientras entretenía a su madre con la patraña sin término de la vocación pontificia. Ni a él ni a Fernanda se les ocurrió pensar nunca que su correspondencia era un intercambio de fantasías. José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónico, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de rescatarlo de la miseria y la sordidez que compartía con dos amigos en una buhardilla del Trastevere. Cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelotaban como reses de matadero, comiendo macarrones fríos y queso aguzanado. Aureliano, que se preocupó de la invasión mientras no fueron a molestarlo en el cuarto de Melquiades, una mañana 2 niños empujaron la puerta y se espantaron ante la visión del hombre cochambroso y peludo que seguía descifrando los pergaminos en la mesa de trabajo. No se atrevieron a entrar, pero siguieron rondando la habitación. Se asomaban cuchicheando por las rendijas, arrojaban animales vivos por las claraboyas y en una ocasión clavetearon por fuera de la puerta y la ventana, y Aureliano necesitó medio día para forzarlas. Luego le sacaban, le empolvaban el cuerpo y lo vestían. Uno de los niños, que tenía el cabello rubio y crespo y los ojos de vidrios rosados como los conejos, solía dormir en la casa. Eran tan firmes los vínculos que lo unían a José Arcadio, que le acompañaba en sus insomnios de asmático sin hablar, deambulando con él por la casa de tinieblas. Les bastó con levantar las placas quebradas del rincón donde siempre estuvo la cama de Úrsula, y donde el resplandor era más intenso, para encontrar la cripta secreta de Aureliano II. Se cansó de buscar en el delirio de las excavaciones. Allí estaban los 3 sacos de lona cerrados con alambre de cobre, y dentro de ellos los 7.214 doblones de A4, que seguían relumbrando como brasas en la oscuridad. A la tercera noche de tortura, vencido por la asfixia, fue el cuarto de Aureliano a pedirle el favor de que le comprara una botica cercana, unos polvos para inhalar. Fue así como hizo Aureliano su segunda salida a la calle. Solo tuve que recorrer 2 cuadras para llegar hasta la estrecha botica de polvorientas vidrieras con pomos de loza marcados en latín, donde una muchacha, en la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo, le despachó el medicamento que José Arcadio le había escrito en un papel. La segunda visión del pueblo desierto, alumbrado apenas por las amarillentas bombillas de las calles, no despertó en Aureliano más curiosidad que la primera vez. Era tan cierta su indiferencia por el mundo que
días después, José Arcadio volvió la promesa que había hecho a su madre y le dejó en libertad para salir cuando quisiera. No tengo nada que hacer en la calle, le contestó Aureliano. Siguió encerrado, absorto en los pergaminos que poco a poco iba desentrañando y cuyo sentido, sin embargo, no lograba interpretar. José Arcadio le llevaba al cuarto rebanadas de jamón, flores azucaradas que dejaban en la boca un regusto primaveral y en 2 ocasiones un vaso de buen vino. No se interesó en los pergaminos, que consideraba más bien como un entretenimiento esotérico, pero le llamó la atención la rara sabiduría y el inexplicable conocimiento del mundo que tenía aquel pariente desolado. Supo entonces que era capaz de comprender el inglés escrito y que entre pergamino y pergamino había leído de la primera página a la última, como si fuera una novela, los 6 tomos de la enciclopedia. A eso atribuyó al principio el que Aureliano pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido allí muchos años, pero de pronto se dio cuenta de que tenía conocimientos que no eran enciclopédicos, como los precios de las cosas, las ropas en piltrafas, los zapatos rotos, la vieja mochila que llevaba en el hombro como único equipaje, le daban el aspecto de un pordiosero, pero su conducta tenía una dignidad que estaba en franca contradicción con su apariencia. Basta con verlo una vez, aún en la penumbra de la sala, para darse cuenta de que la fuerza secreta que le permitía vivir no era el instinto de conservación, sino la costumbre del miedo. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. Apareció sin ningún anuncio, con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios, el cabello redondo y liso rematado en las orejas con puntas de golondrinas. El hombre, con quien se había casado 6 meses antes, era un flamenco duro, esbelto, con aires de navegante. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más prolongada y demoledora de lo que ella suponía. «Dios mío», gritó, más alegre que alarmada, «¿cómo se ve que no hay una mujer en esta casa?». El equipaje no cabía en el corredor. Además del antiguo baúl de Fernanda con que la mandaron al colegio, llevaba roperos verticales, 4 maletas grandes, un talego para las sombrillas, 8 cajas de sombreros, una jaula gigantesca con medio centenar de canarios y el velocípedo del marido, desarmado dentro de un estuche especial que permitía llevarlo como un violonchelo. Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un gastado overol de lienzo que había llevado el esposo con otras prendas de motorista y emprendió una nueva restauración de la casa. La jaula de canarios demostraba que esos propósitos no eran improvisados, recordando que su madre le había contado en una carta el exterminio de los pájaros. Hablaba de retrasado el viaje varios meses hasta encontrar un barco que hiciera escala en las Islas Afortunadas, y allí seleccionó las 25 parejas de canarios más finos para repoblar el cielo de Macondo. Esa fue la más lamentable de sus numerosas iniciativas frustradas. A medida que los pájaros se reproducían, Amaranta Úrsula los iba soltando por parejas, y más tardaban en sentirse libres que en fugarse del pueblo. En vano procuró encariñarles con la pajarera que construyó Úrsula en la primera restauración. Un domingo a las 6 de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acosaban por hambre la hizo subir en la mesa del comedor.
se le acaballó en el vientre y la maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un buen día de los grandes, macizo y voluntarioso como los arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes como los aurelianos, y predispuestos para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido engendrado con amor. Es todo un antropófago, dijo, se llamará Rodrigo. No, la contradijo su marido, se llamará Aureliano y ganará 32 guerras. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le cubría el cuerpo. Alumbrada por Aureliano con una lámpara, solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que ella tenía algo más que el resto de los hombres, y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. No se alarmaron. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar, ni recordaban los pavorosos admoniciones de Úrsula, y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la suposición de que aquella cola podía cortarse cuando el niño madurara los dientes. Luego no tuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desangraba en un manantial incontenible. Trataron de socorrerla con apósitos de telaraña y apelmazamientos de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas ella hacía esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano y le suplicaba que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad, y se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que Aureliano la abandonaba las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si le estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundió en el sopor. Al amanecer del lunes llevaron una mujer que rezó junto a su cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales. Pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta porque el caudal se agotó sin auxilios y se le afiló el perfil, y los verdugones de la cara la desvanecieron en una aurora de lavastor. Y volvió a sonreír. Aureliano no comprendió hasta entonces cuando uno de sus amigos cuenta que le hacía falta y cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. Puso al niño en la canasilla que su madre le había preparado, le tapó la cara al cadáver y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llamó a la puerta de la botica, donde no había estado en los últimos tiempos, y lo que encontró fue un taller de carpintería. La anciana que le abrió la puerta con una lámpara en la mano se compadeció de su desvarío e insistió en que allí no había habido nunca una botica, ni había conocido jamás una mujer de cuello esbelto y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Lloró con la frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba pagando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo, para no romper los hechizos del amor. Se rompió los puños contra los muros de argamasa del Niño de Oro, clamando por Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo y que tantas veces había contemplado con una fascinación pueril en noches de fiesta desde el patio de los alcaravanes. No olviden estar sintonizados con la 99.9 de La Fantasía de un Papel. Gracias.